Overwatch, la verdad es que soy fan de las animaciones ricolinas que suben en el naranja. Soy fan de Overwatch. Se crean, sabía que sé perfectamente que esto es un juego. Aunque bueno, no te voy a negar que las animaciones que suben de este juego son bastante raras. Y no me refiero a las animaciones que sube Overwatch en forma oficial. Me refiero a estas animaciones que la comunidad sube por el naranja y por Twitter. Y sí, perfectamente tú sabes qué animaciones estoy diciendo, no te hagas el inocente. Ya me desvié bastante de la idea inicial del video, así que comencemos. Overwatch 2, ¿es tan bueno como la gente cree? ¿O es una total decepción como otros creen? En estos últimos días me di con la tarea de investigar la comunidad de Overwatch y buscar en distintas plataformas qué opinan de este juego. Por lo que vi en Facebook, la mayor parte de jugadores les encanta el juego y lo disfrutan bastante. En TikTok, por otro lado, tenemos a dos comunidades divididas. Tenemos a los jugadores que se quejan del juego y se la pasan subiendo clips de bug. Y por otro lado tenemos a estos jugadores que son buenísimos y suben los clips de sus mejores jugadas. Así que me di con la tarea de descargar Overwatch 2 y jugarlo por una semana completa para dar mi veredicto de qué tal está el juego. Y responder a estas preguntas, ¿en verdad es tan malo o en verdad es tan bueno? Así que ve por unas palomitas y ponte cómodo porque vamos a comenzar con este video. Pero antes que nada no olvides dejar tu like porque la meta de likes para el siguiente video es de 100 likes. Así que yo confío en ustedes y sé que dejarán su like en este video. Y de paso confío en ustedes en que se suscriban al canal. Tengo que admitirles algo, y hace 5 años yo jugaba al Overwatch 1 y terminé abandonándolo porque la verdad era aburrido para mí. Pero les estoy hablando de hace 5 años. Actualmente tengo otros pensamientos y otros gustos. Overwatch 1 salió el 24 de mayo del 2016 y men, ya tiene 7 años desde el lanzamiento de Overwatch 1, what the fuck. Y el 4 de octubre del 2022 fue cuando sacaron Overwatch 2. ¿Y cuáles fueron estos novedosos cambios que tuvimos del Overwatch 1 al Overwatch 2? Te estarás preguntando. Estos novedosos cambios revolucionaron bastante Overwatch y el primer cambio fue que el juego salió free to play para todos, tanto Nintendo, PlayStation, Xbox y computadora. Y el segundo cambio más novedoso fue el número C, o sea, no va a ser ahora el número 2 y ¡pum! Overwatch 2, la revolución del gaming. La verdad no sé qué pedo, no sé qué pensaron los de Blizzard. Yo me decepcioné bastante y es por eso que dejé de jugar también Overwatch 2 en su tiempo. Literal recuerdo que solamente jugué una semana de juego y dije, men, este es el mismo juego, solo pusieron el número 2 y lo dejé de jugar. Es por eso que, como les dije al inicio de este video, le di la oportunidad nuevamente a Overwatch y me descargué el juego para jugarlo por una semana completa y ver qué tal está. Y adivina qué, sigue estando igual. Nada, mentira, ha cambiado un poco el juego, son cambios mínimos, pero son unos cambios que se notan un poco. No te voy a decir, también son los cambios más grandes que he visto en mi vida, esto es otro juego. No, tampoco. Son unos cambios que no notas una diferencia, pero son cambios un poco interesantes. Estos cambios hacen que la jugabilidad se ponga un poco más interesante, por así decirse. Como por ejemplo los nuevos dos campeones que he visto que agregaron, Kiriko y otro güey que no sé cómo se llama, pero parece un mago. Si estás aburrido de usar a los mismos campeones, pues bueno, tienes dos campeones nuevos que pues bueno, dos son dos, ¿no? Ahí están y algo es algo. Bien dicen, peor es nada. Y si hablamos de los gráficos del juego, ya recuerdo que en su tiempo muchas personas estaban hypeadas porque decían que iba a haber un nuevo motor gráfico. Y adivinen qué, se ve exactamente igual que el Overwatch 1. Deben de cambiarle el nombre y deben de ponerle Overwatch, entre paréntesis, al mismo juego 2. Aunque bueno, lo que no te niego es que las partidas son bastante frenéticas, incluso las veo más frenéticas que las partidas que jugaba hace 5 años en el Overwatch 1. Y ese es un mérito bastante grande que yo reconozco y le doy al juego. Dejar el juego gratis para todos hace que la comunidad se atraiga, empiecen a llegar nuevos jugadores y aquí es donde llegan los tryhards. Así que no lo veo mal del todo. Y si me pongo a hablar de las comunidades, pues bueno, ya es otra cosa. Tan solo busquen Overwatch 2 en Twitter y pónganse a explorar en las imágenes y después de un rato van a encontrar el lado oscuro de Twitter. Y bueno, si nos pasamos a otras páginas, deja de ser un juego y se convierte en una serie bastante interesante. ¿Sabes a lo que me refiero? Si estás demasiado aburrido de jugar los mismos Battle Royale como lo vendrían siendo Warzone, Fortnite o Apex Legends, te recomiendo bastante que te instales Overwatch y lo pruebes, ya que vas a salir de la rutina de los mismos juegos Battle Royale. Y si eres de estos jugadores que les gusta la dificultad y la adrenalina, Overwatch es para ti, ya que las partidas de este juego son bastante frenéticas y si te llegas a morir en algún momento de la partida no tendrás que esperarte como otros juegos, ya que vas a reaparecer en un par de segundos y vas a seguir con tu partida hasta que la ganes o hasta que la pierdas. Así que yo diría que Overwatch es para ciertos jugadores específicos y no para todos los gamers. Así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta Overwatch o no te gusta? Déjamelo en la caja de comentarios para que los esté leyendo. No te olvides suscribirte y dejar tu like porque el siguiente video será sobre Valorant. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.